vamos a entrar directamente ahora a la enseñanza y después les pido a la audiencia que nos sigan compartiendo y nos manden sus peticiones de oración. Vamos a hablar hoy de sanidad divina. Cuando hablamos de sanidad divina, sabemos que a veces nos preguntamos por qué hay personas que sí sanan y otras no. Porque no se ora mucho por sanidad. Aún en las iglesias no se está orando mucho en nuestros días, porque creen que claro, los doctores y los médicos, la medicina tan avanzada de hoy resuelve todo tipo de enfermedad y demás, y por eso muchas veces no se ora de esa manera tan insistente y tan necesaria por sanidad divina. Sabemos que hemos hablado que la enfermedad viene por el pecado. Y usted va a preguntar, bueno, y una persona que es justa, que es cristiana y se enferma, entonces ¿qué pecó la persona? No, porque el pecado afectó al mundo entero y obviamente hay enfermedades, hay virus, hay todo tipo de bacterias que causan enfermedad, también hay accidentes que suceden, también hay cambios de climas y todo eso que afectan la salud, y entendemos que todo esto viene porque tanto la enfermedad como la muerte vino a través del pecado del hombre, y obviamente Satanás tomó ventaja de eso, y Satanás, siendo el padre de las mentiras, es el que enferma y daña a las personas. Pero gracias a Dios que Jesús vino a sanar y a romper con todas las actividades y artimañas de Satanás. Amén. Entonces vamos a la palabra y declaramos en este día que estamos sobre la roca, edificando sobre la roca, y declaramos en este día que a través de la palabra del Señor sabemos que estamos edificando sobre la roca. Vengan vientos, vengan lluvias, se desborden ríos, mi casa no va a caer porque está edificada sobre la roca. Diga, mi casa no cae porque está edificada sobre la roca. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, Nuevo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento se usaban muchos métodos para tratar de que hubiera sanidad, y especialmente en el desierto. Levantar una figura a lo que usan los médicos hoy, el símbolo de dos serpientes enrolladas. Levantaban una serpiente y la gente, si la gente era picada por serpientes, sanaban, y así es como lo hacían. Pero cuando ya entraron a la tierra prometida, rompieron una serpiente porque obviamente no querían convertir en esa serpiente en ídolo. En Santiago 5, 14 y 15, que es un Nuevo Testamento, el Señor habla aquí sobre lo que es la sanidad. Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Note que siempre el pecado tiene una relación también con la enfermedad. Ahora, en nuestros días, inclusive a mí me ha pasado como pastor, alguien me llama y me dice, tengo estos síntomas, pastor, y no voy a poder ir a la iglesia hoy, o no puedo hacer esto porque tengo este síntoma, otro síntoma. Y muchas veces relaciono esos síntomas con cosas que también me ha pasado a mí, y empiezo a prescribir. Tome esta pastillita, tome esto, haga lo otro, haga esto. Y sí, son cosas buenas, son medicinas y demás, pero como pastor lo primero que tengo que hacer es orar. Es lo primero, orar por la sanidad. Y yo tuve que pedirle cosas a un hermano que me llamó y le empecé a recetar unas pastillas. Yo no soy doctor, no soy médico, le estaba recetando, haga esto, compre esto. Después caí en cuenta, primero tengo que orar, darle fe de que él va a sanar, sea usando medicina, siendo el médico, o solo un toque del Espíritu Santo. Dios es el que decide eso, no nosotros. Una persona puede ser sanar de inmediato, otros puede ser algo progresivo. Es solamente la mano de Dios. Me acuerdo cuando una vez que Jesús, de todo el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos y obviamente los 4 evangelios, siempre están llenos, especialmente el camino con Jesús, el caminar con Jesús está lleno de una variedad de milagros que suceden a través de todo esto. Y en una ocasión Jesús, por ejemplo, sana a un ciego, a una persona, y le dice, ¿cómo ves ahora? Y dice, veo algo, veo los hombres todavía como forma de árboles. Entonces Jesús lo tocó otra vez, tuvo que tener 2 toques para sanar.
A veces es progresiva una sanidad, a veces es instantánea. Yo he visto situaciones instantáneas. Una vez estaba de viaje misionero con un pastor grande amigo, el pastor Loreto de César, y él empezó a tener un problema en un pie y una inflamación. Y estábamos allí con un misionero en Guatemala y empezó a orar por el pastor y le hizo quitarle el zapato, me acuerdo muy bien, y ahí se le veía donde estaba el dolor y empezó a hacerle muy fuerte y ponerle aceite y empezar a orar. Y el pastor empezó a gritar del dolor, pero en unos 10 minutos después se fue ese problema totalmente y ya pudo poner su pie bien y continuar con el viaje misionero que teníamos. Eso lo vi. En otra ocasión, una señora que vino a nuestro grupo de oración en nuestra casa, muchos años atrás, cuando teníamos nuestro grupo de oración, una señora venía y le han descubierto un tumor. Y mi esposa oró por ella. Y le han dicho el tamaño del tumor, que era como una pelota de béisbol. Y eventualmente mi esposa oró por ella. Y cuando ella fue exactamente a la cirugía, le dijeron, no sabemos cómo ni de qué manera, pero esa pelotica de béisbol se redujo a algo como una canica, bien pequeñito. Y fue fácil la operación y se lo sacaron. Eso fue esa noche en la casa, sucedió ese milagro y el doctor después lo verificó cuando hubo esa sanidad. Entonces lo que es la sanidad divina ocurre de muchas maneras. Cuando menos pensamos puede ocurrir, pero sobre todo lo que recibimos de parte de Dios lo recibimos por fe. El problema que damos hoy en día es que muchas veces las personas ponen la fe en el hombre. Entonces viene una persona, un evangelista o alguien y que se mueve mucho en lo que es sanidad y la gente va y lo busca y hacen fila para que los toque y ore por ellos, y unos sí sanan y otros no. ¿Por qué? Bueno, es cuestión también de fe, pero no hay que poner la fe en el hombre, hay que poner la fe en el Señor que sana, porque justamente cuando esa persona que sanó, esa señora que había sanado, vino con mi esposa a hablarle, decirle, mire, usted impuso manos y sané, y mi esposa le dijo, gloria sea al Señor, yo no tengo nada que ver, Dios es el Todopoderoso el que sana. Para que usted no ponga su vista en hombres, su vista en imágenes o en fetichismos para sanar. Usted va a sanar por la gracia y el poder de la mano de Dios. Amén. La sanidad divina es parte integral del Evangelio. Ocurren milagros. Es más, en Isaías 53, que es el Antiguo Testamento, declara lo que iba a suceder en el tiempo de la expiación, cuando Jesús entregó su vida por nosotros y derramó sangre por nosotros en esa cruz en el Calvario. Dice que por las llagas de Él nosotros somos curados, y Pedro lo repite también esa porción. Por las llagas del Señor somos nosotros curados. Por eso cuando oramos nosotros por sanidad, hay que también incluir estos versículos de la Biblia que hablan de sanidad, como lo es Jeremías 33:6. El Señor envía medicina y lo sana, como lo es el Salmo 107:20. Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de toda ruina, como lo dice ahí también en Isaías 53. Por sus llagas hemos sido curados. Declarar la palabra del Señor. Lo que sucede hoy en día es que muchas personas que desean tener ese don de sanidad, don de sanidad es para todo cristiano que quiera en fe moverse en ese don y ir a un hospital y orar por niños enfermos, orar por personas enfermas. Yo me acuerdo de una ocasión que estuve en la Ciudad de México y me llevaron justamente a un hospital en el Distrito Federal, que es solamente para personas quemadas, y me acuerdo haber llegado con una jovencita que tenía todas sus heridas quemadas y todo. Yo estaba muy inquieta y estaba muy dolida con todo lo que estaba pasando, y entramos, oramos por ella y ella recibió una paz. Y una manera fue cuando entramos a orar por ella, y otra cuando salimos. Ya sonreía y empezó a glorificar al Señor. Cosas pasan lindas cuando nombramos al Señor y cuando oramos en el nombre del Señor y ponemos manos a los enfermos, porque es parte de ser cristianos. Es parte de lo que pasaba en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, pero en especial en el Nuevo Testamento, porque la sanidad divina es parte integral. En Lucas 4, 18 y 19, cuando Jesús entró al templo y tomó el rollo de Isaías y empezó a leerlo, esto fue lo que él leyó y esto es lo que él proclamó. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos,
a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Cuando usted escuche de alguien que recibió un certamen terrible, quizás tumores a la cabeza como una ocasión en el cerebro, subimos de una niña y oramos y creo que estaba ya más estable y demás, pero siempre cuando usted escuche de alguien que está enfermo, ponga su fe en acción. Vaya y ponga manos, ore en el nombre del Señor, tenga fe en creer que esa persona va a sanar. Tanto el Señor Jesucristo como también después San Pedro, cuando entraron a un lugar, el Señor Jesucristo primero en una ocasión entró a orar por una persona, por una mujer, y invitó solamente a algunos, pocos que entraron con él. No todos entraron en el momento que fue a orar por esa persona, porque muchas veces lo que sucede es que hay personas que no tienen fe. Esta no va a sanar, ¿qué le va a pasar? No, eso es puro cuentos. Solamente la medicina y los médicos pueden sanar. No, Dios los usa también, pero hay momentos que Dios se quiere glorificar en alguien y puede bendecir a esa persona y darle su sanidad completa. Hay momentos especiales y por eso el Señor Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, que es sanidad, y imponer libertad a los oprimidos y proclamar el año de la buena voluntad. Una enfermedad te puede causar esclavitud. Algunas veces, especialmente los que nos están escuchando que están sanos, den gloria a Dios que está sano. Porque cuando hay momentos, personas que empiezan a sufrir de artritis o cosas bien crónicas, eventualmente se empiezan a esclavizar por alguna enfermedad. Como esa mujer que caminaba encorvada por todo este tiempo, que aparece también en Lucas, y como el Señor la sanó. Llevaba ella tiempos, años, 18 años, dice, en esa situación. Sin embargo, Jesús la sanó en un momento, instantáneamente. Ahora, el otro punto de la segunda parte de sanidad es que Dios es Dios el que quiere sanar. Dios desea sanar. La importancia de entender que Dios quiere sanar. Algunas veces Jesús les preguntó, sabiendo Jesús, y les preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Y le contestaron: Señor, que sane mi vista, que pueda ver. ¿Quieres ser sano de tu mano? Sí, quiero ser sano. A varios les hizo esta pregunta al Señor. El Señor sabía la respuesta, simplemente empezó a movilizar la fe de ellos, de tal manera que respondieran a su necesidad de su enfermedad. Entonces, Mateo 8:16 nos dice: al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y él, con una sola palabra, expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. El ministerio de Jesús era muy clave cuando él caminó por Tierra Santa y estuvo allí en Galilea y todos esos lugares tan hermosos que hay en Tierra Santa. Y Jesús sanó a muchos. Algo que era muy constante en el ministerio de Jesús, que identificaba su ministerio diferente a todos los profetas del pasado y demás. Sí, hubieron milagros especiales de Elías y de Eliseo también, pero Jesús en particular, y nadie más que Jesús. Inclusive aún David, cuando trataba con Saúl y le entraba un espíritu inmundo a Saúl de enojo y de rabia, David tocaba el arpa, pero no podía sacar el demonio. El único que empezó a sacar demonios y a liberar gente, Jesús. Y de ahí en adelante empezó ese ministerio de lo que es liberación. Hay personas que no solamente tienen afectado su cuerpo, están afectado también su alma, su espíritu, y a veces no progresan y están atados con una esclavitud terrible y requiere una liberación. Creo mucho en la liberación. Yo sé, porque recién que entré en el cristianismo fui liberado, tuve liberación, gracias al Señor. Por a veces hacer unas cosas por curiosidad, se ata con cosas y se enferma con cosas, y gracias a Dios fue liberado. La importancia de la liberación
Y también saber que hay demonios y que los demonios enferman gente y que hacen daño a la gente. Y con una sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Porque también en la Biblia hay algo que se llama espíritu de enfermedad. Hay personas que tienen un problema y otro problema. Hay personas que continuamente les da una cosa, son azotadas con una enfermedad, después con otra y siguen siendo azotadas y después no saben, entienden por qué ese azote, porque tienen un espíritu de enfermedad que les quiere afectar de una manera o de otra. Y eso también hay que entenderlo a nivel espiritual y descubrir de dónde viene la raíz de esa enfermedad y reprenderla y actuar en ella. Obviamente que hay personas que requieren muchas veces, obviamente, dije de nuevo, médicos, medicina y también a cirugía en algunos casos. Ahora, el Señor Jesús le encargó el ministerio de sanidad a la iglesia, tú y yo. Es más, 1 Corintios 12, que el Espíritu Santo habla de los dones, de todos los dones que hay para el cuerpo de Cristo. Dentro de esos hay un don muy especial, el don de sanidad. Y les hago una tarea a los que están aquí presentes y a los que nos ven por todas partes. Ponga usted fe y descubra esa fe, que Dios, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted actúa en fe y ora por las personas que están enfermas a nivel cercano, le impone manos y ora en el nombre de Jesús, usted va a descubrir una gran bendición de sanidad a las personas. Es más, los médicos hasta el día de hoy dicen que han hecho experimentos donde un médico receta, saluda al paciente, le receta ciertas cosas y le dice que se mejore, se despide y sale por la puerta y ya. Y ese era un grupo. Y otro grupo, el médico entraba, recetaba y tocaba al paciente, lo saludaba, lo tocaba, le tocaba la cabeza, los hombros, era muy ameno con el paciente. Y descubrieron en el experimento que el paciente que no recibía sino el saludo y desde lejos el doctor, y lo estaban haciendo a propósito, no sanaba tan rápido, se demoraba su sanidad. Más el que fue tocado por el médico y todo sanaba rápido, porque hay poder en nuestras manos. La imposición de manos es parte de lo que dice en Hebreos capítulo 6, parte de nuestra doctrina sana, habla que podemos poner nuestras manos en los enfermos y ellos sanarán. Es parte de ser cristianos. Eso no es solamente para pastores y evangelistas famosos. Y no. La sanidad puede ocurrir, el don de sanidad puede ocurrir a cualquier persona normal, común y corriente que se quiera mover en lo sobrenatural. Así de sencillo. Marcos 16:18 dice lo siguiente: tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos en los enfermos y estos sanarán. Aquí habla de esa fe que tienen que tener los creyentes, de que aún sigan a imponer manos sobre los enfermos, van a sanar. Aún sigan a tomar cosas como serpientes y si ven algo venenoso les hará daño. En una ocasión escuché la historia de un hombre que escuché predicar. Él había cambiado de ser un cura a ser un pastor y tuvo mucha persecución. En una ocasión fue a un pueblo y en ese pueblo querían hacerle un daño y envenenarlo. Entonces lo invitaron a comer a una casa y en la casa le sirvieron comida y la comida está envenenada y lo hicieron a propósito. Pero él oró, él cuenta su historia, él oró y él declaró que oró por los alimentos, pidió que fueran santificados. Muchas veces acostumbramos a decir, bendice los alimentos, Señor, y pues bendecir es multiplicar. Entonces si usted come mucho pan, se te va a multiplicar más el pan en la barriguita. Pero si usted dice, santifícalo, Señor, entonces es mejor, porque uno sabe cómo hicieron su comida, especialmente si se va a un restaurante, ¿verdad? Y él oró eso. Al siguiente día, la gente del pueblo estaba asombrada. Estaban esperando que él muriera. Y es normal. Hasta que le dijeron, mire, nosotros a propósito lo envenenamos. Y usted está vivo. Queremos más saber del Dios que usted glorifica y que usted alaba y exalta. Sí, porque la Biblia, si dice algo va a pasar. Lo que pasa es que tenemos que tomar la Biblia literalmente.
Literalmente, tomarán en sus manos serpientes y si ven algo venenoso no les hará daño. Ahora, no le digo que usted va a tomar veneno a propósito, obviamente que no. Pero en este caso, por ejemplo, de ese hombre que por persecución religiosa le dieron veneno, descubrieron que es más poderoso el que está en él que el que estaba en el mundo. Además, podrán poner sus manos a los enfermos y estos sanarán. En fe. Hace poco vi una escena. Estaba mi hijo trabajando muy fuerte con el colegio y poniendo todo en orden para que todo se lograra y todo. Y uno de sus niños se enfermó. Su hija, Amalí, se enfermó y estaba teniendo fiebre. Y ellos están trabajando tanto arduamente aquí que no se pueden mover del edificio. Y la vi a mi hijo sentarla en su regazo, imponerle manos y declarar que iba a sanar. La niña en la noche no tuvo más problemas y amaneció bien al siguiente día. Porque es cuestión de imponer manos con fe. Es más, Jesús sanó la fiebre de la suegra de Pedro. Y es cuestión de poner todo con fe. Esa la promesa la tenemos. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe, ¿de quién? ¿Del enfermo? No necesariamente, de la persona que le ministra. Muchas veces cuando uno está enfermo, a veces no tiene ni la fuerza ni para orar. Pero viene alguien con fe y con el ánimo y que cree que lo que dice Dios es cierto y le cree a Dios que Dios es Jehová Rafa, nuestro sanador, impone manos y ve el milagro y ve el efecto de lo que es creerle a Dios en lo que dice su palabra. Es más, les recomiendo a los papás, cuando usted se siente enfermito, díganle a sus hijos: venga, impóngame manos y ore por mí. Porque la oración del justo tiene poder. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor levantará de su lecho, y si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Hay poder cuando nosotros decidimos hacer conforme dice la Biblia y creer en Jesús nuestro sanador. Es tan lindo creer en sanidad divina cuando ya se han agotado todos los métodos de medicina, médicos, cirugía y otros tratamientos, terapias y demás. Pero ese no debe ser nuestro primer recurso, no deben ser esas cosas. Nuestro primer recurso es la oración, porque así como Dios se puede glorificar por medio de una terapia, una medicina, una cirugía, Dios también se puede glorificar por medio solamente del toque de fe de una persona que ama al Señor y le cree que Él existe y que Él hace milagros hasta el día de hoy, y Dios le va a manifestar esa fe a esa persona a través de sanar a otros. Es cuestión de creer y tener esa fe. Ningún hombre, iglesia, rey o potentado tiene derecho alguno de apocar las órdenes del Señor. Si el Señor dice: impongan manos al enfermo y el enfermo sanará, y usted pregunta: bueno, pues que no sanó. Bueno, entiendo de nuevo, hay momentos que el Señor sana instantáneamente y hay momentos que el Señor es progresivamente, y hay momentos que Dios tiene otro propósito. Una vez me dijo una médica amiga muy querida, me dijo a mí: bueno, de todas maneras, todos tenemos que morir de algo. Y es verdad. A veces te pueden orar por una persona que tiene cáncer, y conozco un gran amigo que fue parte de esta iglesia y él tuvo cáncer, y oramos por él y declaramos por él, le impusimos manos y no sanó. Dios tenía otro propósito, se lo llevó el Señor. Pero actuamos en la fe, creímos que el Señor le iba a sanar, y el Señor tenía otro propósito para él. Dios ya lo estaba llevando a casita, al trono. Entonces, de nuevo, ese es el ultimato. Si Dios decide hacer el milagro de milagros y llevarse a sus hijos ya para el cielo, ya es otra cosa. Pero mientras tanto podemos probar en la fe de creer en sanidad, porque lo que Dios ordena hay que hacerlo. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas, Apocalipsis 22, 18 y 19,
de este libro que quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y quien le quite algo las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y lo que está escrito en este libro. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. De nuevo, es cuestión de fe. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Si creo en Dios, también tengo que creerle a Dios. Si creo en Dios, tengo que creerle a Dios. Muchas personas dicen, bueno, yo creo en Dios, pero tienen dificultad en creerle a Dios y lo que Él dice en su palabra. Si hay enfermos, impónganle manos para que esos enfermos sanen. Una recomendación: si usted va a imponer manos, no lo haga por curiosidad ni lo haga por experimentar. Si va a imponer manos siendo una persona que está orando, inclusive es lindo hacerlo en ayuno. Orar por un enfermo estando en ayuno es una bendición. Hay poder en el ayuno, especialmente cuando usted ora por una persona que está enferma y ya ha ayunado. Hay bendición, mucha bendición en esa oración, porque tu fe se incrementa. Usted está pendiente de las cosas espirituales más que cuando está bien comidito. El Señor Jesucristo sana a los enfermos en la actualidad. Hoy en día hay corrientes de doctrinas donde dicen que la sanidad divina no es para hoy ya. Eso pasó con el último apóstol. Ya de aquí en adelante no hay sanidad divina. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios empezó una iglesia donde ocurrían milagros continuamente, Dios a su iglesia en los últimos tiempos la va a llenar más aún de milagros, prodigios y señales. Es más, si usted ve un inconverso, una persona que no quiere nada con la religión, pero está enferma, y usted dice, puedo orar por usted, y le permite a esa persona que usted ore y que ocurre el milagro, está el gran potencial que esa persona reconozca quién la sanó. Y usted siempre, cuando usted imponga manos, nunca tome gloria propia, nunca, porque usted no tiene ningún poder, excepto el poder que te da el Espíritu Santo. Y cuando ocurre el milagro, tienes que glorificar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, que sana toda dolencia. Lucas 7, 21 al 22 dice: y en este mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, plagas y espíritus malignos. Enfermedades, plagas, espíritus malignos. ¿Cuántos nos hemos conmovido con el SIDA y todo lo que ha pasado con el SIDA? Y después otras enfermedades que han venido peor. Y muchos ciegos, plagas y espíritus malignos. Y a muchos ciegos les dio vista. Entonces Jesús les respondió: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia las buenas noticias. Ahora, sabemos que en nuestro tiempo, por la bendición que Dios ha dado para que el hombre empiece a conocer más, tener más conocimiento de la ciencia, y la palabra nos dice que en los últimos tiempos la ciencia avanzará así. Ya hemos vencido algunas enfermedades. Todavía hay leprosos, pero no el número de la gente antigua. Imagínense un leproso en los tiempos antiguos, no lo permitían estar con la congregación, no le permitían estar en la ciudad, tenía que estar afuera. Y sufrían el impacto de estar separados de la comunidad. Terrible. Sin embargo, en esos días también pasaba otra cosa, que había médicos, pero los médicos sabían muy poquito de la medicina que hoy en día, y iban a las casas. No habían hospitales, por decir, o lugares para curar, no existía eso. Entonces, cuando habían enfermos, y por ejemplo en el tiempo de Pedro y Pablo y de Juan, cuando sabían que ellos venían a alguna ciudad, en alguna calle, sacaban a todos los enfermos a las calles, aún en sus propias camas de enfermedad, los sacaban a las calles. Y dice la palabra que como la fe que tenían esos hombres y cómo se consagraban ante Dios, aún solamente con la sombra, cuando pasaban con la sombra, los enfermos sanaban.
falta mucha fe en nuestros días modernos, porque nuestra fe está en el Tylenol, en la aspirina y no en el mover del Espíritu Santo. Tenemos que volver a esa fe y creer al Señor que hay sanidad divina en el día de hoy, aún con todos los avances y todas las enfermedades que hemos podido lograr sacar ya del planeta. Y esas señales siguen a los creyentes, a los que creen. Dice Jesús: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de manos serpientes. Vuelve a repetir lo que hicimos antes. Y si vieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que sucede con el creyente, con el que cree el potencial de bendecir a otros.